Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 56 de nuestro curso titulada Alimentos puros e impuros. Lo meditamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchos preguntan con frecuencia si en verdad, según la Biblia, está prohibido comer o tomar ciertos alimentos. Esta inquietud les nace de conversaciones tenidas con miembros de algunas iglesias de origen protestante o de ciertas sectas, quienes con la Biblia en mano les han mostrado que no se puede comer cerdo, conejo, ciertos peces y ciertas aves, etc. En esta línea, sobre todo están los adventistas de séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones y otros. Algunos prohíben incluso tomar vino y cualquier licor, café, té, Coca-Cola, fumar, etc., por motivos de religión, como que si la Biblia prohibiera todo eso. ¿Cuáles son las prohibiciones que están en el Antiguo Testamento? Bueno, pues primero, antes de comenzar a prohibir, vamos a decir que leyendo la Biblia con atención nos damos cuenta de que dentro del mismo Antiguo Testamento hay diversas tradiciones y costumbres en cuanto a los alimentos. En algunos textos, aparentemente más antiguos, hablan de que todos los alimentos son buenos, que todas las plantas y todos los animales han sido creados buenos y al servicio del hombre. Génesis capítulo 1 del 26 al 28, Génesis 1 del 26 al 28 dice: Después los bendijo Dios con estas palabras: Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleve fruto de semilla, todos ellos os servirán de alimento. Palabra de Dios. Y Dios dice explícitamente que todo esto va a servir de alimento, que servirá de comida. En Génesis capítulo 9 del 2 al 3, Génesis 9 del 2 al 3 dice: Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, a todas las aves del cielo, a todo lo que repta por el suelo y a todos los peces del mar. Todos quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde. Palabra de Dios. Nadie va a negar entonces que se dio la prohibición de comer ciertos alimentos en el Antiguo Testamento. Esta prohibición de comer ciertos alimentos es una de las características de la religión israelítica judía, pero en realidad la Biblia dice que todos los alimentos son buenos, todos. Después se fue prohibiendo algunos según la religión judía, según los israelitas fueron prohibiendo poquito a poco. Los textos más famosos son los siguientes: Levítico 11 del 1 al 23 y Deuteronomio 14 del 3 al 21. En estos textos se prohíbe comer camello, conejo, liebre, cerdo y una serie larga de animales acuáticos, aves y bichos alados. Los llamos son de la familia de los camellos y esto también está prohibido según ellos. Entonces, primero veamos esto, que todos los alimentos en el Antiguo Testamento en el principio eran buenos y todos eran destinados para el alimento. Pero debido al pecado, debido al influjo del mal, poco a poco fueron prohibiéndose. Y una de las primeras prohibiciones fue comer carne con sangre, porque se creía que la sangre era el alma o donde el alma residía. En Levítico capítulo 17 del 11 al 12, Levítico 17 del 11 al 12 dice: Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. Pues la expiación por la vida se hace con la sangre. Por eso tengo dicho a los israelitas que ninguno de ellos coma sangre, ni siquiera el forastero que reside entre ellos. Palabra de Dios. En Levítico capítulo 19 verso 26, Levítico 19 26 dice: No comáis nada con sangre, no practiquéis la adivinación ni la magia. Palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 12 verso 23 dice: Pero cuidado con comer la sangre, porque la sangre es la vida, y no podéis comer la vida con la carne. Palabra de Dios. Vemos entonces que se prohibía comer carne con sangre, o sea que había que sacarle todo, y por eso algunos decían: a lo mejor no comamos esto porque está prohibida por la ley, pero porque pensaban que el alma era la sangre y que ahí estaba la vida del ser humano.
Por lo mismo también se juzgaba impuro todo animal que no había sido desangrado y todo alimento que lo tocara. Levítico capítulo 11 del 31 y 39, Levítico 11, 31 y 39 dice: consideraréis impuro todos estos bichos, todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Cuando muera uno de los animales que podéis comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. Palabra de Dios. Además, se prohibía comer toda la grasa de los animales. En Levítico capítulo 7, verso 23, Levítico 7:23 dice: comunica lo siguiente a los israelitas: no comeráis grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. Palabra de Dios. Y en Números 19 del 14 al 15, dice: esta es la ley para cuando uno muere en la tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda será impuro 7 días. Y todo recipiente descubierto que no esté cerrado con su tapa o cuerda será impuro. Palabra de Dios. No cabe duda entonces de que hubo muchas personas santas en el Antiguo Testamento que observaron rígidamente todo esto. Algunos preferían antes morir que comer estos alimentos impuros, como por ejemplo Eleazar, que lo intentaron hacer comer carne de cochino, carne de cerdo, y él no pudo hasta que murió porque no quiso comer eso. Segunda de Macabeos, capítulo 6 del 18 al 19, Segunda de Macabeos 6 del 18 al 19 dice: a Eleazar, uno de los principales escribas, varón y de ya avanzada edad y de muy noble aspecto, le forzaban a abrir la boca y a comer carne de puerco, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al sepulcro del apaleamiento. Palabra de Dios. Estas prohibiciones entonces solo se leen en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por el contrario, todas las prohibiciones de comer ciertos alimentos como el camello, el cerdo, el conejo, estaban en plena vigencia, porque estaba el judaísmo dentro del cual nació, vivió y murió nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo reaccionó Jesús ante estas prohibiciones? Bueno, un día Jesús llamó a toda la gente y le dijo, Mateo capítulo 15 del 11 y 17 al 20, Mateo 15, 11 y 17 al 20 dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón. Y eso es lo que realmente contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? No, ningún alimento es malo, ningún alimento contamina, ningún alimento es dañino. Lo que sí daña es lo que sale del corazón del hombre. Eso sí es lo terrible, no lo que entra no. Puede entrar cualquier cosa, pero salir, eso es lo que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que sale de la boca del hombre? Por eso también en Marcos capítulo 7, 15 y del 18 al 19, Marcos capítulo 7, verso 15 y del 18 al 19 dice: no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de él. Él les dijo: ¿con que también vosotros carecéis de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra de fuera en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón sino en el vientre y va a pararle excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Palabra de Dios. ¿Vemos qué dice Marcos? Esta cita es importante. Así declaraba puros todos los alimentos. ¿Qué significa? Podemos comer todo, pero hay que tener cuidado también. Pablo va a decir más adelante que la libertad que tengamos no nos haga caer en libertinaje tampoco, ¿verdad? Pero todos los alimentos son puros, dice Jesús. Los primeros cristianos tuvieron este pequeño problema porque ellos venían del judaísmo, venían de cumplir la prohibición de alimentos y ahora caían al cristianismo, donde Jesús dijo que todos los alimentos eran buenos y que todos se podían comer. Entonces tenían una cierta duda. Inclusive San Pedro tenía dudas de comer, recibió una visión del cielo y entonces empezó a comer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del 13 al 15, Hechos 10 del 13 al 15 dice: de pronto oyó una voz: Pedro, levántate, sacrifica y come.
Pedro replicó: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz le habló por segunda vez: no llames profano a lo que Dios ha purificado. Palabra de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, Pedro, después de haber visto esta visión, va y les cuenta todo eso, y la gente se queda increíble al darse cuenta de que ahora ya no hay tantas prohibiciones, sino que Dios todo lo ha visto bueno. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 2 al 4 y 18, Hechos 2 al 4 y 18 dice: cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban, diciéndole: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto. Al oír esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha concedido Dios la conversión que conduce a la vida. Palabra de Dios. Incluso después de declarar en el concilio de Jerusalén que no les obligaba la ley de Moisés ni la circuncisión, tuvieron que hacer algunas concesiones respecto a las costumbres de judías de los alimentos, pero solo para ciertas comunidades aisladas, donde habitaban los judeocristianos. Es que, como señala la misma Biblia, muchos judeocristianos seguían aferrados celosamente a la ley de Moisés. Nunca han sido fáciles los cambios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 19 al 20, Hechos 15, del 19 al 20 dice: por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del 20 al 21. Hechos de los Apóstoles 21, del 20 al 21 dice: ellos al oírle empezaron a alabar a Dios, pero le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son fervientes partidarios de la ley. Pero han oído decir que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Palabra de Dios. Ya empiezan los problemas porque algunos quieren practicar, otros no, algunos quieren comer de todo, otros dicen no, respetemos esto. Pero Jesús dijo no, todo alimento es bueno, toman todo, siempre y cuando tengan cuidado de ciertas cosas porque algunas hacen daño, pero todo alimento es bueno. ¿Qué nos enseña San Pablo? Porque es otro de los importantes del Nuevo Testamento que nosotros tenemos que tener bien presente. San Pablo, él había sido fariseo, judío, había cumplido toda la ley. Entonces, ahora, ¿qué es lo que él nos enseña ahora que se ha convertido al cristianismo? En Colosenses capítulo 2, del 16 al 17, Colosenses 2, del 16 al 17, dice Pablo: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Ya no se vale criticar, coman lo que quieran, lo importante es que respeten la bondad de Cristo. Por eso, en Colosenses capítulo 2, del 20 al 23, Colosenses 2, del 20 al 23, Pablo dice: una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvieras en el mundo? O preceptos como no toquéis, no probéis, no acariciéis, cosas todas destinadas a perecer con el uso, y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero carecen de valor para combatir la insolencia de la carne. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Eso, no toques eso, no comes eso, no probes eso, no acaricies eso, no tiene ningún sentido. Lo importante es vivir por dentro, lo que realmente funciona por dentro. Imagínate, ¿de qué sirve no probar, no comer, no tocar si eres un tremendo pecador, un tremendo desastre? Entonces no sirve de nada. También, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice que hay gente que prohíbe tales cosas y que reniegan de la fe de Cristo y son prohibiciones inútiles totalmente. En 1 de Timoteo capítulo 4 del 3 al 6, 1 de Timoteo 4 del 3 al 6 dice: estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar nada si se come con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Palabra de Dios.
También en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versos del 8 al 9 y 13, primera de Corintios 8, del 8 al 9 y 13, dice San Pablo: desde luego, no es la comida lo que nos acerca a Dios, ni estaremos más cerca por no comer, ni más lejos por comer. Pero tened cuidado, que esa libertad que tenéis no sirva de tropiezo a los débiles. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré de esa carne para no escandalizarlo. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Mucho cuidado, mejor pónganse a pensar si lo que están haciendo ustedes le hará bien a los demás, si no, mejor deténganse un rato porque el escándalo es más grave, no, pero no es que no sea bueno o que sea malo, no, prefieran evitar el escándalo, eso es lo más importante, pero no estaremos más cerca de Dios por no comer, ni más lejos de Dios por comer, dice Pablo, eso no nos sirve de nada, coman lo que ustedes puedan comer. Ahora, ¿qué decir del vino? Porque esta es otra de las cosas que más nos cuestionan. ¿Qué decir del vino? Bueno, en el Antiguo Testamento hay muchos diversos textos sobre la vida y el vino y se prohíbe el vino a la familia sacerdotal de Aarón. En Levíticos capítulo 10, verso 9, Levíticos 10:9 dice: cuando hayas de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, o sea que muráis. Decreto perpetuo es este para vuestros descendientes. Palabra de Dios. También habían algunos grupos religiosos particulares que no tomaban vino. Jeremías capítulo 35 del 5 al 6, Jeremías 35 del 5 al 6 dice: presenten a los miembros de la familia de los recabitas unos jarros llenos de vino y tazas. Y les dije: bebed vino. Respondieron ellos: no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos dio este mandato: no beberéis vino ni vosotros ni vuestros hijos nunca jamás. Palabra de Dios. Pero en general, la vid o el vino, las uvas, las viñas, es símbolo de Israel y se cantaban las bondades del vino tomándolo con moderación. En Isaías capítulo 5 verso 1, Isaías 5:1 dice: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero. Palabra de Dios. En Proverbios capítulo 9 del 2 y 5, Proverbios 9 del 2 y 5 dice: ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa. Venid a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Palabra de Dios. En el Salmo 104, verso 15, Salmo 104:15 dice: y el vino que recrea el corazón del hombre para que lustre su rostro con aceite, y el pan conforte el corazón del hombre. Palabra de Dios. En Eclesiástico capítulo 31 del 25 al 27, Eclesiástico 31, 25 y 27 dice: con el vino no te hagas el valiente, porque a muchos ha perdido el vino. El vino es vida para el hombre, siempre y cuando se beba con medida. ¿Qué es la vida para quien le falta el vino? Si fue creado para alegrar al hombre. Palabra de Dios. Y Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 1 dice: ha entrado en mi huerto, hermana mía y novia mía, a cosechar mi mirra y mi bálsamo, a comer de mi miel y panal, a beber de mi vino y de mi leche. Comed, amigos, bebed, queridos, embriagaos. Palabra de Dios. Vemos entonces que el vino es símbolo de vida, de fuerza, de alegría y de vida. También se utilizaba en los sacrificios cuando mataban animales. Éxodo capítulo 29 del 38 al 40, Éxodo 29 del 38 al 40 dice: esto es lo que has de ofrecer sobre el altar: 2 corderos primales cada día perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre 2 luces. Con el primer cordero utilizarás 1/10 de medida de flor de harina amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva molida, y como libación 1/4 de sextario de vino. Palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús convierte el agua en vino cuando se acabó el vino en una boda. San Juan, capítulo 2, del 6 al 9, San Juan 2, del 6 al 9 dice: había ahí 6 tinajas de piedra destinadas a la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dijo, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí lo sabían, llamó al novio. Palabra de Dios. Y además, Jesús mismo tomó vino. En Mateo capítulo 11 del 18 al 19, por eso lo criticaban. Mateo 11 del 18 al 19 dice:
Porque resulta que vino Juan que ni come ni bebe y dicen que está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienes un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, 22, Jesús no solo toma vino, sino que convierte el agua en vino y la consagra como sangre de la nueva alianza. El vino se convierte en sangre que ahora nos dará la vida eterna. Lucas 22, del 17 al 18 y 20 dice, tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé el producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra de Dios. San Pablo habla del vino también, cuando habla de que Jesús consagró el vino en sangre. En 1 Corintios capítulo 11, verso 25. 1 Corintios capítulo 11, verso 25 dice, asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebieres, hacedlo en memoria mía. Palabra de Dios. Y a su discípulo Timoteo le recomienda que tome un poco de vino todos los días a causa de sus frecuentes problemas estomacales. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 23, Primera de Timoteo 5, 23 dice, no bebáis ya agua sola, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes indisposiciones. Palabra de Dios. Lo que significa que el vino también es medicina, también es medicinal. El problema no es el vino, el problema es emborracharse, es darse gusto con el vino. En 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 y 3 y 8, 1 Timoteo 3, 1 y 3 y 8 dice, es cierta esta afirmación, si alguno aspira al cargo de episcopo desea una hermosa obra, ni bebedor, ni violento, ni moderado, ni enemigo de dependencia, desprendido del dinero. También los diáconos deben de ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios. Palabra de Dios. Y Tito 2.3 dice, igualmente que las ancianas se comporten como conviene a los creyentes, sin calumniar ni dándose en exceso al vino, siendo maestras del bien. Palabra de Dios. Está claro entonces que quienes hacen problemas en cuestiones de comida y bebida, aunque lo hagan con la Biblia en mano, no lo han leído bien la Biblia, no han llegado hasta el Nuevo Testamento. Jesús mismo vino a perfeccionar la ley antigua, por tanto, hay cosas que vistas desde ahora ya quedaron definitivamente atrás, como es el carácter sagrado del sábado y todo lo referente a los alimentos prohibidos. Sí se puede comer, sí se puede beber, pero en medida. Ya emborracharse y comer por comer, que es gula, eso sí ya es pecado. Amen, conozcan y defiendan su fe. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 57 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Evangelizadores Católicos, y Dios los bendiga. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.